Nos hemos reunido, Señor, con el propósito principal de conocer más de ti, de alabar, glorificar tu santo nombre, pero también, Señor, con el deseo de ser alimentados por tu palabra. Claramente tú dices, Señor, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca. En esta oportunidad, Señor, ya llevamos semanas estudiando, Señor, tu palabra, referente a lo que ella nos revela de quién eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, de la manera más humilde que seas tú, Señor, haciendo el efecto a través de tu palabra, que de antemano sabemos, Señor, que jamás regresará vacía. Queremos conocerte, Señor, tal como tú te has revelado, y no queremos, Señor, generar ídolos en nuestro corazón de un Dios a nuestra manera, un Dios a nuestra conveniencia. Queremos conocerte a ti, el Dios santo, todopoderoso, creador de todo lo que nosotros vemos. Gracias te damos, Señor, por honrarnos con tu presencia. Gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que seas tú quitando cualquier distracción de nuestra mente y que seas tú ayudándonos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a entenderla, pero también, Señor, a llevar a cabo una práctica, pues sabemos, Señor, que un entendimiento sin práctica de nada vale, Señor. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Pueden saludarse, hermanos, antes de sentarse. Pueden salir los niños a sus clases. ¿Cómo están, hermanos? Gloria a Dios. Reciban, hermanos, un agradecimiento por parte del Ministerio de las Mujeres, hermanos. Sé que el día de ayer llevaron a cabo su convivio, así que cada una de ustedes, hermanos, qué bueno que se tomaron el tiempo, y si por alguna razón usted, hermana, no pudo estar presente, pues preparémonos, porque es la idea de continuar llevando a cabo ese tipo de convivios con el deseo principal de conocernos cada día más como cuerpo, como iglesia, como familia que somos, para llevar a cabo, hermanos, lo que Dios espera de nosotros. La palabra de Dios nos enseña que si por algo nos debe de conocer el mundo, hermanos, que sea por el compañerismo y el amor que nos tenemos los unos a los otros. Y no podemos llevar eso a cabo, hermanos, si no nos conocemos. Entonces, en esta oportunidad, hermanos, continuamos con la serie que ya comenzó hace algunas semanas, conociendo al Dios de la Biblia. En esta oportunidad, hermanos, vamos a estar aprendiendo acerca de la santidad de nuestro Dios. El tema de esta mañana es nuestro Dios santo. El tener, hermanos, un entendimiento adecuado de lo que es la santidad de Dios, hermanos, nos ayudará a tener un entendimiento correcto y aplicado del resto de sus atributos. De la misma forma, el no entender la santidad de Dios, hermanos, genera un entendimiento equivocado del resto de sus atributos. Si no conocemos a la santidad de Dios como la palabra de Dios lo ha revelado, hermanos, vamos a tener un conocimiento erróneo acerca del amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Pues en realidad, hermanos, todos esos atributos, hermanos, es una representación de la misma santidad de Dios. No hay, hermanos, atributo más importante que nosotros encontremos en la palabra de Dios que la santidad de Dios. La santidad de Dios, hermanos, es en esencia lo que Dios es primordialmente, y todo lo demás es una reflexión y representación de la misma santidad de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, aquellas escenas de las visiones que tuvieron los profetas, nos podemos dar cuenta, hermanos, que ninguno de ellos adora de una manera repetida y continuamente a nuestro Dios por su misericordia. Tampoco lo hacen por su amor, tampoco lo hacen por su gracia, pero sí lo hacen, hermanos, por su santidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8, aquella visión que tuvo Juan, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. No nos encontramos, hermanos, con ninguno de los atributos de nuestro Dios que reciban la atención
que la santidad de nuestro Dios presenta. Y como tal, hermanos, es nuestra responsabilidad el entender la santidad con la prioridad y el orden que la palabra de Dios lo presenta. No podemos, hermanos, elevar ninguno de los atributos por encima de la santidad. Como lo hemos mencionado y lo continuaremos mencionando de una manera repetida, hermanos, no cometamos el error de querer elevar ciertos atributos de Dios conforme a nuestra propia conveniencia. Muchas veces, cuando sabemos que estamos caminando de la manera que a Dios le desagrada, queremos elevar el amor, queremos elevar la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo queremos minimizar la santidad de Dios. Y eso es uno de los errores más grandes, hermanos, que nosotros podemos hacer. Cada uno de los atributos que la palabra de Dios nos revela acerca de nuestro Dios, nos es necesario, hermanos, que nosotros los entendamos a la luz de su propia santidad. Ahora, ¿qué significa ser santo? La palabra santo, hermanos, la encontramos de una manera repetida, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, hermanos, se usó la palabra en el hebreo kadosh, y lo que esta palabra significa, hermanos, es estar separado, marcado, puesto aparte o completamente retirado. Nosotros tenemos un entendimiento, hermanos, de lo que viene siendo la santidad al nivel de cada uno de nosotros. Pero cuando estamos hablando, hermanos, de la santidad de Dios, tiene una aplicación a un nivel mucho más allá. Cuando nosotros hablamos, hermanos, acerca de la santidad de Dios, de la misma forma, hermanos, estamos hablando de la trascendencia de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios, hermanos, está completamente elevado o excede de una manera muy grande su propia creación. Dios en su santidad, hermanos, está demasiado separado de nosotros por su propia santidad. Entonces, nosotros vemos, hermanos, a través de toda la palabra de Dios, que es una de las características o atributos principales que distinguen y separan a Dios de absolutamente, hermanos, toda su creación. Incluso los ángeles de más alto rango que nosotros podamos pensar, de lo cual vamos a estar aprendiendo en unos minutos. En 1 Samuel capítulo 2, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que en cuanto a la santidad de Dios, hermanos, no hay nada ni nadie que se compare a nuestro Dios. Vean lo que dice 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra de Dios: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. La santidad de Dios, hermanos, es el atributo preeminente del cual cada uno de nosotros, hermanos, deberíamos de tener como prioridad aprender antes que cualquier otra cosa. Porque la misma santidad, hermanos, o el resto de los atributos son una expresión, hermanos, de su misma santidad. La perfección de nuestro Dios, hermanos, su autoexistencia, su omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, su gracia, son más que expresiones, hermanos, de su misma santidad. Entonces nos damos cuenta, hermanos, la importancia que la palabra de Dios presenta referente a la santidad de Dios, pues si no entendemos la santidad de Dios, no podemos entender, hermanos, el resto de sus atributos. Ahora, como nuestro Dios, hermanos, es completamente por encima, trasciende toda su creación, nuestro Dios, hermanos, está completamente separado de todo lo que tenga que ver lo contrario a su santidad. ¿Y qué es lo contrario a la santidad? El pecado, hermanos. Nuestro Dios está tan separado, tan por encima, hermanos, incluso de su propia creación, la cual somos cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, la gente intenta argumentar con la lógica del poder, la soberanía de Dios, y hacen preguntas como: ¿hay algo imposible para Dios? En el ámbito general, lógico, podemos decir no hay nada imposible para Dios. Pero al entender la santidad, hermano, nos damos cuenta de que sí hay cosas que Dios no puede hacer dentro de su misma perfección. Dios no puede pecar, hermanos.
Dios es completamente contrario en la perfección de su santidad de lo que tiene que ver con el pecado. Y al entender la santidad de Dios, hermanos, nos va a ayudar de la misma forma a entender nuestra posición delante de este Dios, hermanos, que es completamente santo. La santidad de Dios, hermanos, o la palabra santo, cuando se usa para referirse a Dios, en muchos versículos de la Escritura es usada, hermanos, esta palabra como un sinónimo de su propia deidad. ¿Qué significa esto? La santidad de Dios, hermanos, va dirigida a cada uno de los atributos que Dios representa en su Escritura. Por ejemplo, nos recuerda, hermanos, esta verdad tan grande, que el amor de Dios, hermanos, es un amor santo. La justicia de Dios es una justicia santa. La misericordia de Dios es una misericordia santa. Y de la misma forma, hermanos, su espíritu es un espíritu santo. El conocimiento a través de su palabra, hermanos, es un conocimiento santo. Vean lo que dice Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbios capítulo 9, versículo 10, dice la palabra de Dios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento, como dice, del Santísimo es la inteligencia. El teólogo Carlos Hodge define la santidad, hermanos, de la siguiente manera: la santidad en término general se usa para denotar la excelencia moral de Dios. La santidad, por una parte, implica una total ausencia de mal moral y por la otra, de absoluta perfección. La idea primaria es ausencia de impureza. Santificar es limpiar. Ser santo es ser limpio. Nuestro Dios, hermanos, está completamente separado por encima de toda aquella corrupción, hermanos, que representa este mundo caído. Y como tal, hermanos, sencillamente expresado en la santidad de Dios, Dios es completamente perfecto, Dios es completamente sin pecado. No existe, hermanos, ninguna comparación entre la santidad de Dios y la de ningún otro ser o cosa. No hay absolutamente, hermanos, ningún arcángel, serafín, ángel o ser humano creado que se compare en la pizca más microscópica, hermanos, a la santidad de Dios. Es por eso que cuando nosotros vemos aquellas interacciones que Moisés llegó a tener con nuestro Dios, cuando Moisés se acerca a Dios, Dios le da instrucciones y Dios le pregunta a nuestro Dios: cuando yo vaya a llevar a cabo tu instrucción y la gente me pregunte quién me envió, ¿qué es lo que yo debo de responder? ¿Cuál fue la respuesta por parte de Dios? Éxodo capítulo 3, versículo 14. Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. El Dios Santo, hermanos, es completamente por encima, diferente a cualquier ser creado, hermanos, que nosotros podamos encontrar en la Escritura revelado. Nuestro Dios, hermanos, no se apega a un modelo de santidad, sino que Él es el mismo modelo de santidad. No existen, hermanos, niveles humanos que nosotros podamos usar para poder expresar el nivel de la santidad de Dios. Pues simplemente, hermanos, en la perfección y santidad de Dios es completamente perfecto. Algo que hasta cierto punto, hermanos, en nuestra mente limitada no vamos a poder entender en su plenitud. Nuestro Dios, hermanos, es completamente perfecto, santo, limpio, puro. Esto, hermanos, es algo muy bueno. Algo muy bueno en el ámbito general, hermanos, pero para cada uno de nosotros debería de ser hasta cierto punto, hermanos, algo aterrador. Cuando llegamos a entender, hermanos, la verdadera santidad de Dios comparada con el comportamiento y la vida de cada uno de nosotros. Este Dios, hermanos, que es todo santo en su completa perfección, nosotros podemos ver a través de la Escritura cómo manifiesta
y se presenta con seres humanos pecadores como cada uno de nosotros, de tal manera que pueda haber una conexión y un entendimiento de la persona que Dios es. Y muchas de estas escenas, hermanos, que nosotros encontramos en la palabra de Dios, no son más que una representación a una escala pequeña de lo que viene siendo la santidad de Dios. Si recordamos, hermanos, aquella escena cuando Dios se le presenta a Moisés en el monte, ¿de qué manera se le representa o presenta delante de Moisés? A través de una zarza, pero ¿qué era lo peculiar de esta zarza? Estaba ardiendo en un fuego, que dice la palabra de Dios que Moisés no entendía por qué la zarza no se consumía, pero lo principal que vio Moisés en esta escena era un fuego en una zarza. Y nosotros podemos, hermanos, pensar en los elementos que nosotros conocemos y con lo cual estamos familiarizados, en el elemento del fuego para entender, hermanos, a una escala pequeña lo que viene siendo la santidad de Dios. El fuego, hermanos, más grande que se puede decir nosotros podemos estudiar a través de la ciencia es el del sol en nuestro sistema solar. Y el sol, hermanos, en su esencia es único dentro de nuestro sistema solar. El sol, hermanos, es la fuente de vida para todo aquello que le rodea. Si el sol no existiera, hermanos, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero de la misma forma, hermanos, el sol, cualquier objeto, cualquier cosa que se le acerque, por la intensidad de su calor, sería completamente aniquilado. Y nosotros podemos ver este tipo de escenas, hermanos, de cómo Dios de esa manera manifiesta una porción de su santidad en esta tierra. Y veamos esta escena, hermanos, en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Pues en realidad, hermanos, aún así la magnificencia del sol queda corta ante la santidad de nuestro Dios. Pero veamos esta escena en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra de Dios: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando nuestro Dios, hermanos, ve que Moisés comienza a acercarse para ver de una manera más clara la grande visión que él está viendo de una zarza que no se quema, dice la palabra de Dios que nuestro Dios le da la instrucción a Moisés: Moisés, no te acerques. Moisés, no te acerques. ¿Por qué le dio esa instrucción nuestro Dios a Moisés? Nuestro Dios sabía perfectamente, hermanos, que si Moisés se acercaba, Moisés sería aniquilado por la santidad reflejada a través de esta visión. Pero no solamente eso, sino que le dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El quitar el calzado, hermanos, era una señal de respeto hacia un superior. Y este lugar, hermanos, no era santo por su ubicación. Tampoco este lugar era santo, hermanos, por un acontecimiento pasado que se hubiese llevado a cabo en ese lugar. Ese lugar, hermanos, era santo porque la presencia de aquel que es 3 veces santo estaba presente. Y como consecuencia, Dios le dice a Moisés: no te acerques. El lugar donde tú estás santo es, no te acerques y quita las sandalias de tus pies. Versículo 6, y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Y cómo dice la siguiente parte, hermanos? Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. Le fue necesario, hermanos, a Moisés cubrir su rostro ante la santidad de Dios. Y podemos continuar leyendo, hermanos, el relato de Éxodo con aquellas interacciones que Moisés llegó a tener
con el Dios Todopoderoso. Y podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 34, versículo 29 en adelante, que incluso, hermanos, aunque Moisés cubría su rostro, la palabra de Dios nos enseña que cuando Moisés bajaba, la piel de Moisés, ¿qué pasaba, hermanos? Resplandecía, brillaba. ¿Por qué? Porque estuvo, hermanos, en la presencia de Dios. Ahora, ante la santidad de Dios, hermanos, una vez más, cada uno de nosotros nos encontramos con un grave problema. Muy grave problema, hermanos. El centro del evangelio, hermanos, está basado en la solución a este grande problema. Y el grande problema, hermanos, es que nosotros, en el pecado que mora dentro de nosotros, no podemos, hermanos, ni en lo más mínimo acercarnos a la pizca más microscópica de la santidad de Dios, pues de ser así, hermanos, seríamos completamente aniquilados. La santidad de Dios, hermanos, podemos ver cómo desde el huerto del Edén, desde la caída del hombre, desde ese punto hasta el día de hoy, hasta que Cristo venga por su iglesia, cada ser humano que pise esta tierra se encuentra, hermanos, con ese mismo grave problema. Y es ahí, hermanos, donde vemos la aplicación de una manera general de lo que viene siendo el evangelio verdadero. Porque el evangelio verdadero, hermanos, aplica de una manera general a todos, porque todos tenemos esta gran necesidad, pues todos, hermanos, nos encontramos con este mismo problema. Si continuamos leyendo, hermanos, el libro de Éxodo, podemos continuar viendo las diferentes formas que nuestro Dios se revela a su pueblo. Podemos ver, hermanos, de la misma forma como cuando nuestro Dios establece el lugar santísimo, podemos ver, hermanos, que el lugar santísimo era una representación literal de una porción de la santidad de Dios aquí en la tierra. Y vean lo que dice Éxodo capítulo 40, versículo 34. Éxodo capítulo 40, versículo 34. Dice la palabra de Dios: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Una escena similar vemos cuando nuestro Dios saca a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Dice la palabra de Dios que una nube los guiaba por el día y de noche. ¿Qué era lo que los guiaba, hermanos? Una llama de fuego. Vean lo que dice Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo. Y como dice, hermanos, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Una pequeña, hermano, representación de la santidad de Dios aquí en la tierra. Como nuestro Dios es perfectamente y 3 veces santo, hermanos, nada impuro puede entrar en su presencia. Pues si algo impuro fuese entrar en su presencia, sería completamente aniquilado. Cuando nosotros vemos, hermanos, el antiguo pacto y nos encontramos con el libro de Levítico, hermanos, el libro de Levítico en su totalidad, hermanos, son ordenanzas y mandamientos para que el pueblo pudiese llevar a cabo una purificación y que el sumo sacerdote pudiera, hermanos, a través de estas ordenanzas, entrar al lugar santísimo una vez al año. Vean lo que dice Levítico capítulo 16, versículo 2. Levítico capítulo 16, versículo 2, dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, como dice, hermanos, para que no muera. Si él no tomase en cuenta la instrucción por parte de nuestro Dios, él caería muerto. Porque dice: porque yo, o sea Dios, apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Como la santidad de Dios, hermanos, o una representación de la santidad de Dios estaba literalmente en un lugar terrenal y físico, era necesario, hermanos, que el velo estuviera presente.
El propósito del velo, hermanos, era dividir el lugar santísimo del lugar santo, para que las personas no cayeran muertos. Y podemos ver, hermanos, a través de todo el libro de Levítico, cómo el sumo sacerdote, hermanos, para poder entrar en ese lugar, debía de llevar a cabo una purificación, una limpieza, no solamente por los pecados de él, sino por los pecados del pueblo, y después podía entrar al lugar santísimo. Incluso, hermanos, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, le era necesario, hermanos, que las ropas, que por cierto, instrucciones muy específicas de qué manera debía entrar vestido, le ponían unas campanas a su alrededor. Y era necesario, hermanos, que como el sumo sacerdote estuviera en el lugar santísimo, se estuviera moviendo y que la gente fuera del lugar santísimo pudieran escuchar el sonido de las campanas. Pues el momento que el pueblo, hermanos, dejaba de escuchar esas campanas, sabían que el sumo sacerdote había caído muerto. No solamente le ponían campanas, hermanos, sino que de la misma forma le ponían una cuerda. Porque ¿de qué manera iban a sacar a ese muerto? Si una persona entraba, esa persona también iba a caer muerta. Era necesario que si el sumo sacerdote caía muerto, a través de esa cuerda lo iban a sacar. Y podemos ver, hermanos, a través del antiguo pacto, una porción, hermanos, de la revelación de la santidad de Dios, que podemos ver el panorama completo cumplido en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero no me quiero adelantar, hermanos, quiero que veamos una de las escenas, hermanos, más magníficas que podemos encontrar en la Escritura, referente a un encuentro, hermanos, con la santidad de Dios. Cuando nosotros entendemos, hermanos, la santidad de Dios como la palabra de Dios lo revela, vamos a entender, hermanos, lo que la postura de nuestro Dios ante el pecado que cada uno de nosotros diariamente cometemos. Y por no entender la santidad de Dios, hermanos, como dice la palabra de Dios, muchos toman la gracia de Dios como causa de libertinaje. Se quieren refugiar sobre la gracia de Dios en un camino de pecaminosidad sin entender la santidad de Dios. Hay un profeta, hermanos, que estoy seguro que después de tener este encuentro con nuestro Dios quedó marcado por el resto de sus días. El profeta Isaías, hermanos, conocía perfectamente acerca de la santidad de Dios. El profeta Isaías, hermanos, conocía perfectamente los mandamientos, ordenanzas del antiguo pacto referente a la purificación de pecados para poder entrar al lugar santísimo. El profeta Isaías, hermanos, conocía lo que implicaba que una persona en su impureza estuviera delante de la presencia de Dios. Y es por eso que cuando Isaías se encuentra con la santidad de Dios, él se declara a sí mismo, hermanos, como una persona muerta. Vean lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 6 en adelante. Isaías capítulo 6, versículo 6. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2, ¿qué hacían, hermanos? Cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Cuando Moisés tiene el encuentro con aquella zarza ardiendo, dice la palabra de Dios que le fue necesario a Moisés cubrir su rostro. Cuando nos encontramos, hermanos, con los serafines, que se puede decir el rango más alto de los seres angelicales, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que ellos también cubren su rostro. ¿Por qué los serafines, hermanos, cubren su rostro? Porque están volando en el templo del mismo Dios. Incluso a los mismos serafines les es necesario cubrir su rostro ante la santidad de nuestro Dios, hermanos. Si queremos entender la santidad de Dios, hermanos, esta escena nos ayuda de una manera muy clara. Pero la parte más interesante, hermanos, está en el versículo 3. Cuando Isaías ve a estos serafines, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Note, hermanos, que los ángeles, los serafines no están diciendo Dios es amor, amor, amor.
Tampoco están diciendo Dios es gracia, gracia, gracia. Tampoco están diciendo Dios es bueno, bueno, bueno. Pero sí están diciendo que nuestro Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué los serafines, hermanos, repetían 3 veces la santidad de nuestro Dios? Hay 2 posibles razones y ambas, hermanos, están presentes en esta visión que el profeta está viendo. La primera hace referencia a la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Pero la segunda, hermanos, como era de costumbre en la tradición judía y como ya hemos aprendido, hermanos, en la tradición judía cuando se hace una repetición de palabras se hace para hacer un énfasis en lo que se va a decir, por lo cual nosotros vemos de una manera repetida que nuestro Señor Jesucristo repetidamente decía, de cierto, os digo, de cierto, de cierto. Al decir los serafines santo, 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 hacen un énfasis, hermanos, en la suprema santidad de nuestro Dios. Notemos, hermanos, que nuestro Dios no es santo. Nuestro Dios tampoco es santo, santo. Nuestro Dios, hermanos, como la palabra de Dios lo revela, es santo, santo, santo. Versículo 4, y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Queridos hermanos, nos estamos encontrando con materia inanimada que no tiene conciencia, que está temblando ante la santidad de nuestro Dios, de tal manera que lo que estamos viendo en esta escena, hermanos, es un terremoto en el trono de nuestro Dios por su misma santidad. Y recordemos, hermanos, el profeta Isaías conocía perfectamente la ley, conocía perfectamente lo que implicaba la santidad de Dios, conocía perfectamente lo que significaba estar sucio e impuro en sus pecados. ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías ante tal encuentro? Entonces dije, ¡ay de mí! Queridos hermanos, esta escena va mucho más allá de una exclamación de desesperación por parte del profeta. Cuando los verdaderos profetas, hermanos, y digo verdaderos profetas, hablaban por parte de Dios, comúnmente comenzaban su mensaje diciendo, así dice el Señor. Y comúnmente, hermanos, nosotros vemos que había 2 tipos de palabras. Si la palabra era positiva, después de decir, así dice el Señor, era acompañada la frase con bienaventurado. Pero si la frase o la palabra por parte de Dios era de juicio, hermanos, los profetas decían, así dice el Señor, y era acompañado de un ay. La palabra ay, hermanos, implica juicio. Y lo podemos ver de una manera repetida incluso por parte del mismo profeta Isaías. No perdamos el capítulo 6, pero vayamos un poco atrás. Capítulo 3, versículo 9 de Isaías. Capítulo 3, versículo 9, dice la palabra de Dios, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. ¡Ay del alma de ellos! Porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá los frutos de sus manos. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos les será pagado. Ay de ellos, palabra de juicio. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermanos, desenmascara la hipocresía de los fariseos y escribas, Él dice en Mateo 23:13, mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Cuando nosotros vemos los juicios finales, hermanos, que están por venir en esta tierra, los ángeles exclamarán las mismas palabras. En Apocalipsis capítulo 8, versículo 13 dice, y miré y oí la voz, oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz, ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. La palabra ay, hermanos, implica juicio.
Y cuando el profeta Isaías, hermanos, se encuentra delante del trono de Dios con el resplandor de la santidad del mismo, él exclama hacia sí mismo: ay de mí. Queridos hermanos, lo que el profeta está haciendo, está exclamando maldición sobre sí mismo. Porque el profeta sabía perfectamente, hermanos, lo que implicaba que una persona impuro de labios estuviera delante de la presencia del Dios Santo. Y hermanos, nosotros podemos ver la vida de Isaías. Era un profeta que amaba a Dios, un profeta que obedecía a Dios. Pero cuando él estuvo delante de la presencia de Dios en su santidad, lo único que Isaías podía ver, hermanos, era su pecado. Y dice Isaías: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Dice Isaías: estoy perdido, estoy aniquilado, estoy destruido. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entre más conocemos la santidad de Dios, hermanos, más palpables serán nuestros pecados. Y cuando nosotros estamos muy cómodos con nuestros pecados es porque no hemos entendido la santidad de nuestro Dios. Y si no entendemos la santidad de Dios, hermanos, no vamos a entender nuestra propia pecaminosidad. Y si no entendemos cuán terribles son nuestros pecados delante de un Dios que es 3 veces santo, no entenderemos las consecuencias de dichos pecados. Y si no entendemos las consecuencias de dicho pecado, nuestro entendimiento de la salvación será el entendimiento de una salvación barata. Podemos estar seguros, hermanos, de que Isaías jamás volvió a ser el mismo después de este encuentro ante la santidad de Dios. Sinclair Ferguson comenta al respecto: Isaías estaba en lo correcto. Todos somos trastos morales y solo por la gracia de Dios estamos diariamente protegidos de total autodestrucción. Cuando la santidad de Dios irrumpe en nuestros espíritus, nos libra de todo pensamiento superficial e inadecuado relativo a nuestra santificación. También nos preserva de cualquier enseñanza barata que nos estimula a pensar que hay atajos mediante los cuales podemos con mayor fidelidad obtener la santidad. La santidad no es una experiencia, es la reintegración de nuestro carácter, la reconstrucción de una ruina. Es una obra bien realizada, un proyecto de larga duración que demanda todo lo que Dios nos ha dado para la vida y la piedad. Isaías, hermanos, quedó devastado ante este encuentro delante de la santidad de Dios. Pero podemos ver en los siguientes versículos, hermanos, que nuestro Dios, después de permitir dicho encuentro con el profeta, nuestro Dios no lo deja en ese estado. Pues dice el versículo 6 del mismo capítulo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías, como todos los redimidos, hermanos, como todos los que pertenecen al reino de los cielos, respondió ante la santidad de Dios con un corazón contrito y humillado. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Al estar y ver una porción de la santidad de Dios, hermanos, lo que generó en el corazón de Isaías fue un dolor interno al ver su condición ante la suprema manifestación de un Dios que es 3 veces santo. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Isaías se lamentó y clamó: ay de mí, que soy muerto. Podemos entender, hermanos, el peso de las palabras del apóstol Pablo cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El apóstol Pablo, hermanos, entendía lo que implicaba su camino en aquellas cosas que él hacía que no agradan a Dios delante de un Dios santo.
Pero dice la palabra de Dios que después de él exclamar, ay de mí que soy muerto, es contrito en su corazón, reconoce el estado en el que se encuentra, confía en Dios y recibe la justificación por sus pecados. El carbón que llevaba este serafín, hermanos, simboliza claramente el ritual del templo respecto a la purificación. Y todo el antiguo pacto, hermanos, está lleno de este tipo de escenas. ¿Cuántos de ustedes recuerdan aquella visión similar que el profeta Ezequiel vio? Dice la palabra de Dios, hermanos, en Ezequiel capítulo 47, de una visión peculiar que el profeta vio, en el cual él ve el templo, los cimientos, y dice la palabra de Dios que comienza a ver que comienzan a salir unas gotas de agua por debajo del templo y al sur del templo. Y dice la palabra de Dios que conforme la visión va progresando, esas gotas o ese chorrito de agua se convierte en un río grande. De tal manera, hermanos, que por donde van pasando esas aguas, comienzan a salir todo tipo de árbol, de fruto, por donde van pasando esas aguas. ¿Qué era esa visión de Ezequiel? No es más, hermanos, más que una visión de lo que vendría posteriormente en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pues, queridos hermanos, de la misma forma como aquel serafín tomó el carbón con las tenazas, lo puso en los labios de Isaías y le dijo, he aquí, tu pecado es quitado. Cuando nuestro Señor Jesucristo, la reencarnación de la misma santidad, vino a esta tierra, todo lo que él tocaba era limpiado. Podemos ver, hermanos, aquellas personas, conocemos que cuando una persona estaba enferma, debía de venir gritando la impureza de él mismo o de ella misma. Era considerado una persona impura. Pero ¿qué pasaba cuando tocaban al maestro? Eran limpiados, hermanos. Y cuando Cristo de la misma forma, hermanos, hace el efecto en la vida de nosotros, genera ese mismo encuentro de tal manera, hermanos, que podemos tener un encuentro. Pero la parte que quiero, hermanos, que entendamos es que como nuestro Dios es santo, hermanos, todo lo que es de Él, todo lo que le pertenece, todo lo que representa también es santo. La palabra de Dios, hermanos, la palabra misma dice que es santa. Dice la palabra de Dios en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y como la ley es santa, hermanos, limpia, perfecta, cualquier transgresión hacia ella nos hace culpables de muerte, hermanos. Es por eso, hermanos, que el mundo muchas veces piensa de una manera equivocada, pero ¿por qué yo necesito a Dios? ¿Por qué yo necesito un Salvador? Yo no mato, yo no violo, yo no robo bancos, pero no entienden que aquellos pensamientos de lujuria, que aquellas palabras malas que salen de nuestra boca, quebrantan la misma ley santa, por muy pequeño que sea el pecado. Y por muy pequeño, hermanos, que sea el quebrantamiento de esta ley limpia, pura y santa, nos hace culpables a cada uno de nosotros. Y es por eso, hermanos, que vemos que la santidad de Dios, hermanos, presenta un problema para cada uno de nosotros que somos hombres viles, pecadores. Porque la palabra de Dios nos enseña, hermanos, no hay persona que no peque. Aquel que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Esto no es un refugio, hermanos, para que nosotros digamos, bueno, entonces todos pecamos, voy a vivir una vida de pecado. Esa persona no ha entendido quién es Dios. En lo más mínimo, hermanos, no ha entendido quién es Dios. Si no entendemos la santidad de Dios, hermanos, no podemos entender el resto de sus atributos. Y lamentablemente, hermanos, por no entender la santidad de Dios, la iglesia, hablando en un nivel universal, ha adoptado pensamientos que atacan la misma santidad de Dios. Por ejemplo, ese pensamiento de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado es una mentira, hermano, no te la creas. Dios aborrece el pecado, pero también aborrece al pecador que lo practica. Y decir algo contrario es no entender la santidad de Dios. Y no lo digo yo, queridos hermanos, vean lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 4.
Pues al cometer pecado quebrantamos su santa ley. Salmo capítulo 5, versículo 4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. En la deidad de nuestro Dios, hermanos, es imposible que Dios se complazca en la maldad, pues Él es 3 veces santo. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y como dice, hermanos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Notemos, hermanos, que no está diciendo que aborrece la iniquidad de los que los hacen. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Por la santidad, perfección, trascendencia de nuestro Dios, Dios detesta, aborrece y hay enemistad, hermanos, entre su santidad y todo lo que es contrario. Es por eso que el Salmo capítulo 7, versículo 11 nos enseña: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Si vemos aquella escena, hermanos, de Éxodo, capítulo 24, versículo 6. En Éxodo, capítulo 24, me parece que es 34, hermanos. (34:6), correcto. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. ¿Y cómo dice la siguiente parte, hermanos? Y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Ante la santidad de Dios, hermanos, tenemos un grave problema. Pero gracias a Dios que ante ese grave problema tenemos una gran solución. Y hermanos, al no entender la santidad de Dios, muchas veces entendemos y le damos más crédito de lo que merece el mismo diablo. Queridos hermanos, posiblemente lo que voy a mencionar vaya a chocar con la conciencia de muchos de ustedes, pero las personas que van rumbo al infierno, hermanos, no deben de ser salvadas del castigo del diablo. Las personas que van rumbo al infierno deben de ser salvadas de la misma santidad de Dios. Si usted pensaba, hermano, hermana, que en el infierno Dios no estaba, estamos equivocados. Si Dios no estuviese en el infierno, Dios no fuese omnipresente. El salmista decía: si subiera a los lugares más altos, ahí estás tú. Si bajase al Seol, ahí estás tú. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Queridos hermanos, no está hablando del diablo, está hablando de él mismo. Y nosotros en nuestras transgresiones y pecados necesitamos ser salvos de la ira y la santidad misma de Dios, hermanos. Porque nuestros delitos y pecados estamos completamente condenados. Al entender el efecto del pecado y la postura del Dios Santo ante tal, hermanos, entendemos la gran necesidad, hermanos, que nosotros tenemos de un Salvador. Pero tal Salvador, hermanos, no puede compartir la misma naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros. Ese Salvador, hermanos, debe de ser de la misma forma trascendente al mismo pecado y a nosotros mismos. Ese Salvador, hermanos, debe de ser limpio y sin pecado, para que el momento que nos toque, el momento que habite en nosotros, genere el mismo efecto que generó el carbón en los labios del profeta Isaías, que le dijo: tu pecado te es quitado.
Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando nosotros, hermanos, entendemos el encuentro de Isaías ante la santidad de Dios y genera el mismo dolor que generó en Isaías, de tal manera que él exclamó, ¡ay de mí! Estoy perdido. Una traducción más acertada, hermanos, es maldito soy. Isaías se considera maldito a sí mismo, hermanos, al estar delante de la santidad de Dios. Porque al estar delante de la santidad de Dios, lo único que él podía ver era su propio pecado. Pero cuando nosotros creemos lo que Cristo ha hecho por nosotros y genera el mismo efecto, aquel mismo que es la definición de santidad, aquel mismo que está por encima de todo, viene a morar dentro de nosotros. Y ahora, hermanos, podemos tener un puente para acercarnos al trono de su gracia. Solo porque el que mismo es santo ahora mora dentro de nosotros. Queridos hermanos, no hay persona fuera de este mundo que sea libre de pecado. No hay persona alguna, hermanos. Porque cuando vemos la santidad de Dios, hermanos, todos y cada uno de nosotros somos culpables. Y nosotros como iglesia, hermanos, nos es necesario entender que el Dios que es 3 veces santo, aborrece el pecado por muy pequeño que tú lo veas, hermano. Lo aborrece como no te imaginas. Queremos entender, hermanos, que tanto el Dios 3 veces santo aborrece el pecado. Veamos la cruz, hermanos. En la cruz, el Dios que es 3 veces santo derramó toda su ira sobre aquel que fue limpio sin pecado, pero en ese preciso momento tus pecados y mis pecados fueron derramados delante de él y sobre él. De tal manera que dice la palabra de Dios que Jehová lo molió. Y a él le plació, hermanos, porque nuestro Dios que es santo también es justo. Si nosotros no entendemos la santidad de Dios, hermanos, no podremos entender el resto de sus atributos. Y si algo, hermanos, nosotros como iglesia queremos tomar en serio, que sea, hermanos, la santidad de Dios. Descartemos, hermanos, fábulas, sutilezas, todo tipo de cuentos humanos, hermanos. Y es tiempo que como iglesia regresemos a la senda antigua y le demos el valor bíblico que la santidad de Dios merece dentro del pueblo. Si nosotros como congregación, hermanos, no tomamos la santidad de Dios en serio, téngalo por seguro, hermanos, que nuestro caminar va a ser un caminar demasiado fluctuante, porque no hemos entendido la santidad de Dios. Y al no entender la santidad de Dios, hermanos, no vamos a entender ninguno del resto de sus atributos. Con esto voy a terminar. La santidad de Dios, hermanos, es el atributo principal de Él mismo. Todos los demás atributos, hermanos, son más que una simple expresión de la misma santidad de Él. Dios en su santidad, hermanos, está por completamente encima de su creación y completamente apartado de todo aquello que es sucio, impuro y todo tipo de pecado. La palabra de Dios claramente y repetidamente nos enseña, hermanos, que Dios no solamente aborrece el pecado, sino aquellos que lo practican. Pues el pecado es el contraste de la misma esencia de su ser, de su deidad, que es la santidad. Y nosotros debemos de reconocer, hermanos, que cuando nosotros caminamos en ese camino de pecaminosidad, hermanos, de una manera deliberada, el juicio de Dios, hermanos, puede venir sobre nosotros. Si nosotros fuésemos a caer en las manos del enemigo, del diablo, hermanos, Dios nos puede librar. Pero querido hermano, si tú caes en manos del Dios que es 3 veces santo, ¿quién te va a librar? No tenemos rescate alguno, hermanos. Si nosotros como iglesia comenzamos a tomar, hermanos, la santidad de nuestro Dios de una manera seria,
Vamos a entender quién es Dios, pero también vamos a entender, hermanos, lo que el Dios Santo espera de nosotros. Porque recordemos, hermanos, todo lo que es de Dios, todo lo que le pertenece, todo lo que lo representa, también es santo. Y lo que no es santo, hermanos, no puede entrar en su presencia. No nos engañemos, hermanos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre sanamos enfermos. Pero Dios les va a responder: yo no los conozco, apártense de mí, yo no sé quiénes son ustedes. Como iglesia, hermanos, debemos de tener nuestras prioridades en orden. Si algo, hermanos, que esté grabado en nuestro corazón como iglesia, como ministerio, hermanos, que no sean los milagros, hermanos. Los milagros es algo hermoso por parte de Dios, claro que sí, y debemos de testificar de ello, hermanos. Pero si por algo somos conocidos, que sea porque tomamos la santidad de Dios en serio, hermanos. Porque sin santidad, hermanos, nadie, y ese nadie, hermanos, es un nadie absoluto. Sin santidad nadie verá al Señor. Isaías capítulo 57, versículo 15. Les voy a invitar, hermanos, que nos pongamos de pie. Nuestro Dios, hermanos, no tiene un cierto nivel de santidad. Él es la misma santidad. Es aquella fuerza por lo cual todo es sostenido. Y la misma fuerza, hermanos, por lo cual todo lo que nosotros vemos un día será destruido. Isaías capítulo 57, versículo 15. Les voy a invitar, hermanos, que me ayuden a dar lectura al versículo 15. Dice la palabra de Dios: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Oremos a nuestro Dios. Señor, nos presentamos delante de ti, Padre, reconociendo qué tan cortos nos quedamos, Señor, delante de tu santidad. Cuando tú le permitiste a tu siervo Isaías ver aquella visión, él declaró maldición sobre sí mismo, pues él entendía lo que implicaba que un hombre impuro de labios estara en la presencia de un Dios santo. Él exclamó: Señor, ¡ay de mí! Estoy muerto, perdido estoy. Es el efecto, Señor, que genera la santidad verdadera cuando tenemos el contacto, Señor, nosotros con ella. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros sabemos, Señor, que no entender tu santidad es no entender nuestra condición delante de ti, Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Tu siervo Isaías lloró, Señor. Él exclamó: ¡ay de mí! Porque siendo hombre impuro de labios he visto al Rey de la gloria. Señor, tus serafines, Señor, tu palabra nos enseña que estando en tu santo trono, Señor, ellos repiten: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso. Pero incluso, Señor, tu palabra nos enseña que les es necesario cubrir su rostro, Señor, pues incluso siendo serafines no soportan, Señor, la gloria de tu santidad. Sea tu Espíritu Santo, Señor, el mismo Espíritu cuyo propósito principal es santificarnos para presentarnos delante de ti puros y limpios, Señor, generando, Señor, ese mismo sentir que generó en tu profeta Isaías en cada uno de nosotros, Señor, de tal manera que nos lamentamos de la misma forma, Señor, reconociendo que somos hombres impuros de labios, Señor. Pero a ti te ha placido, Señor,
el que nosotros ahora podamos tener una conexión contigo a través de la encarnación misma de la santidad que es nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Señor, que esa visión del profeta Isaías, esa visión del profeta Ezequiel, solamente apuntaba, Señor, a tu Hijo, Jesucristo, el eterno, el santo. De la misma forma que cada uno que entraba en contacto con Él era limpiado de su impureza. Aquella mujer solamente deseaba tocar el borde del manto de aquel que es santo. Gracias te damos, Señor, porque a ti te ha placido el morar en este pueblo, que también es impuro de labios, Señor, que también es impuro en caminar, pero al tener el contacto contigo, Señor, nosotros somos limpiados de nuestro pecado, Señor. Tú decías a través de tu profeta: jamás me volveré a acordar de vuestras transgresiones. Gracias te damos, Señor, por tan grande amor reflejado en tu misma santidad para este pueblo que no lo merecía. Gracias te damos, Señor, y en esta oportunidad te alabamos, te adoramos, Señor, por la misma razón que los serafines día y noche claman delante de tu trono, Señor. Nosotros te alabamos, Señor. Nosotros te adoramos porque tú, Señor, no solamente eres santo, ni tampoco santo. Tú, Señor, eres nuestro Dios, santo, santo, santo. Gracias te damos, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Señor, haciendo el efecto en la vida de cada uno de nosotros para limpiarnos, purificarnos y ser esa iglesia que se santifica, que se limpia, Señor, para poder entrar en tu presencia. Gracias, Señor, por el trabajo de tu Hijo y de tu Espíritu Santo en la vida de nosotros, de tal manera, Señor, que ese velo ya no existe más, Señor. Aquel velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo fue rasgado el momento que tú muriste en aquella cruz. De tal manera, Señor, que ahora no solamente tenemos acceso, sino que nos hace la invitación: acercaos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Gracias te damos, Señor. Todo esto te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado, el Santo, nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga.